Quiero que imagines una ciudad inca aún viva, escondida durante estos últimos 500 años. Eso es el Paititi, mi estimado. Pero es un mito, o tal vez el mito tenga algo más. Sé que muchos de ustedes no conocen el Paititi, pero para hacerlo simple, conocen el Dorado. Eso es el Paititi, solo que con distinto nombre. Paititi puede ser el último imperio inca. Y digo puede ser porque puede que esté escondido en la selva amazónica. Fue la obsesión de Ávaros. Y también es el último destino de muchas personas. Fue la codicia de los españoles. Generalmente quien lo busca encuentra la muerte. Y es por eso que hoy en Snabuletrie presentamos Paititi. ¿Qué es el Paititi? Pues como les dije, Paititi podría ser el último imperio inca, escondido en medio de la selva amazónica. Según los mitos, era el lugar antecesor del imperio inca. Posiblemente, allí, los incas se refugiaron de los españoles. El lugar de donde, según algunos, salió el rescate de Atahualpa. Todo un reino escondido en la inaccesible selva. Muchos dicen que el Paititi es un mito, pero puede que tenga algo de cierto ese mito. Para saber la verdad, pues tenemos que viajar en el tiempo. Y vámonos al año 1527, año en el que los españoles llegan al Perú. Bueno, ya sabes la historia. Colón llega a América, con ello los españoles y sus secuaces, liderados por Pizarro, llegan al Perú, crean alianzas con enemigos incas, masacran al imperio inca y con la excusa de evangelizar, capturan a Atahualpa y piden recompensa. Atahualpa, como todo ser humano, para salvar su pellejo les dice: les daré tanto oro, pero tanto oro como esta marca en la pared. Atahualpa, pues como todo un caballero, cumple su promesa, pero no todos son así. El tirano de Pizarro decide igual matarlo. Españoles sacan tanto oro, pero tanto oro, que rompen el sistema económico español de la masacre generada por los españoles. Los incas se refugian en Vilcabamba para luego adentrarse a la selva y así poder escapar de los españoles. Y aquí es donde nace la leyenda del Dorado, un lugar escondido en medio de la selva, un lugar donde aún vive el imperio incaico. Los españoles, en su avaricia, entraron en esta duda: o regresamos a nuestras tierras y vivimos de nuestras riquezas, o podemos buscar más oro. ¿Y qué creen que hicieron? Pues sí, oro. Han pasado casi 500 años desde la llegada de los españoles. ¿Acaso será posible que aún los incas sigan en algún escondite? Hace solo 109 años el mundo conoció a Machu Picchu. Bueno, ¿acaso el Paititi correrá con la misma historia de Machu Picchu? Todos dicen que el descubridor de Machu Picchu fue Hiram Brigham, pero en realidad no. Los aledaños a la zona ya lo conocían. Hiram simplemente fue el que le estudió y lo hizo popular. ¿Acaso será posible que los aledaños al Paititi ya lo conozcan? Para conocer la verdad, vayamos atrás y descubramos juntos un poco de historia. Veamos quiénes intentaron llegar al Paititi. Porque sí, hubo muchas expediciones. ¿Cuántas son esas expediciones al Paititi? 1538, expedición de Pedro, expedición de Núfilo de Chávez en Río Pintoso, expedición de Chávez en Río Paraguay, 1695, expedición del Valle Obelisco en Río Mamoré, expedición de Persia, Río habitantes del Paititi, 1954, expedición de Hans 1958, expediciones de Carlos 1972, expedición de Robert Nicolás, expedición de Gregorio de Yermía, desaparecidos. Desapareciendo en el norte de 1954, 1997, expedición de Lula, expedición de expedición de Camilo Valdivieso en el lago Chancamil, expedición de Valdivieso en el río Alto Madre de Dios, 2002, expedición de Camilo Valdivieso, expedición de Gregorio de Yermenya, 2005, expedición de Gregorio de Yuri Levanto en pirámides de Pantecosta, 2009 en el sur de la Yuri Levanto en Lewis Cartina, en pirámides de Pantecosta. Como ves, son muchas las expediciones que se realizaron en busca del Paititi, varias de las cuales lamentablemente son ilegales. Pero de todas estas expediciones,
¿Qué se encontró? Esto, presta atención, porque esto es lo que se encontró. Petroglifos de Puchar, camino de piedra de la cordillera de Paucartambo, fortaleza del Guaya, ciudadela preinca de Miraflores, pirámides de Parotuari o Panteacoya. Y en los ríos aledaños se encuentra con restos de piedras talladas, tipo inca. Bueno, algo curioso es de que una de las primeras expediciones que la hizo Francisco Orellana, cerca de la provincia de Machífaro, fue atacado por unas amazonas, según cuenta en sus crónicas. Estas tribus indias de mujeres eran como el mito del Amazonas. Tú sabes, mujeres odian a los hombres, los matan si tienen un hijo hombre. Francisco Orellana, por querer saber más, o por la avaricia, o tal vez por la curiosidad, o tal vez por la... no sé, pues se adentró en busca de estas amazonas. ¿Y qué creen que pasó? Pues sí, murió a manos de ellas. Y esto hace pensar que es posible que el Paititi en verdad exista. Solamente que, pues como la selva es tan inmensa e inaccesible, es como un infierno, le llaman algunos, probablemente esté oculto y probablemente esté habitada aún por los que han escapado de los españoles, o sea, los antiguos incas. ¿Podrá ser el descubrimiento más grande del siglo, acaso? O tal vez no, mi estimado. O puede que ese descubrimiento ya haya sido realizado. ¿A qué me refiero? Aquí es donde entra Carlos Neuswander. Carlos Neuswander era un médico arequipeño. Sí, era un médico común y corriente, pero tenía algo en especial, que en sus vacaciones se iba al Paititi. Bueno, no al Paititi, a buscar al Paititi. Un día se dijo que su hobby sería ese y dedicó mucho tiempo a la investigación del Paititi. Creó un mapa que sirve a los investigadores hasta el día de hoy. Todas las expediciones fue descubriendo muchos restos incas. Sus expediciones las realizó desde el 1958 al 1980. 22 años dedicados a la investigación del Paititi. Su última expedición fue a la meseta de Panteacoya. Y guárdate bien este nombre, meseta de Panteacoya. Un lugar literalmente inaccesible por tierra. Y cuando digo inaccesible, me refiero inaccesible. Carlos Neuswander aseguraba que el Paititi podría estar aquí. Los años pasan y el cuerpo ya no es el mismo. Y Carlos Neuswander deja la expedición, dejando como herencia a la humanidad su biografía. Los años pasan y pues no sucede algo interesante relacionado al Paititi. Hasta que un sacerdote llega a Lares, Cusco, a una parroquia. Tú sabes, rotan, van de aquí para allá los sacerdotes. Y en su parroquia escucha que se habla mucho del Paititi. El padre se interesa por el tema. Realmente se interesa y mucho. Según él, que cuenta en su libro, ayudó a varios investigadores en su búsqueda, hasta que cierto día el padre es visitado por un militar que sí cambiaría su vida del padre. Este militar junto con el padre hacen una gran expedición, una expedición que según el padre Polentini les llevaría a conocer el Paititi en Mameria. El padre Polentini toma fotos y todo lo documenta. Años después saca su libro, El Paititi, Padre Polentini. Bueno, el cual nadie le da bola, solo imprime unos cuantos ejemplares, 130 por ahí. Según cuenta el padre, nadie le hacía caso, pues porque todos creían que era un mito, hasta que un día es visitado por un presidente de la época. No quiero decir el nombre de presidentes, no quiero decir el nombre de nadie, porque me puedo meter en problemas. Si quieren más información, visiten el libro, está muy interesante. Y el presidente le dice: padre, yo investigaré el lugar, te lo prometo, padre. El padre Polentini, pues, decide regresarse a Lima, confiado. Triste es la situación que luego se entera de que alguien estaba saqueando el Paititi. Bueno, el lugar que según él llamaba el Paititi. Y según nos cuenta en su libro, sacaron toneladas de oro. Y acusa a ese presidente y a su querida hija de tal aberrante acto. Y esto es lo que resume su libro. Y tiene muchas cosas más interesantes, pero vayamos al grano. Lo triste es de que el padre falleció en el 2005. Y con él se llevó todos sus enigmas. Bueno, lo que dice el padre Polentini no cuadra. Porque, para explicarte, otro investigador que se llamaba Gregory de Yarmenyan fue al mismo lugar. El lugar que el padre Polentini había visitado se llamaba Mameria y aseguraba que el padre con el militar, o sea, Gregory de Yarmenyan aseguraba que el padre con el militar saquearon el lugar, pues Gregory de Yarmenyan fue al mismo lugar y vio las ruinas incas destruidas. Su tesis es de que el padre junto con el militar saquearon ese sitio. Todo lo documenta en un documento que te lo dejo en la descripción. Muchos investigadores siguen el camino de Carlos Neuswander.
Carlos Newswander apuntaba a la meseta de Pantiacoya. Una meseta es un lugar plano y muy prominente. Prominente quiere decir que es alto. Para contarte de que nadie puede llegar a ese lugar. ¿Por qué? Porque es un lugar muy inaccesible, en medio de la selva, muy alto y ningún lugar para aterrizar un helicóptero. Y te preguntarás por qué. Porque la única manera de llegar a este lugar es por este camino. Y mira, las provisiones siempre se acaban en medio del camino. ¿Por qué? Porque es muy largo, muy lejos. Podrías llevar comida en un auto, pero no puedes, es selva. No hay auto que pase por ahí, ni moto ni vehículo. Y la otra manera de llegar es por aire. Y pues aquí es donde quería llegar. Y es el motivo del por qué hice este video. Hace poco una ONG dio una noticia. Tal parece que esto que ves aquí no son árboles. Según esta ONG, estos son árboles talados. Y están seguros de que alguien hizo un campamento. Porque con la vegetación que está al borde de los sitios que digo, la vegetación es más densa, de más altura y es más densa. Y pues ¿sabes qué significa esto? De que saqueadores están intentando entrar a este sitio. Te recuerdo que no todas las expediciones que se realizan en este lugar son legales. Ahora que todos apuntan a este lugar tan alto y viendo que posiblemente haya personas que están saqueando, no creo que exista más motivos para esconderlo. Si más personas hablan de esto, es mejor, porque muchos ojos estarán sobre ello y así evitaremos que saqueen más cosas. Tú sabes que el Perú tiene un montón de riquezas, pero lamentablemente el Estado peruano no se preocupa por esas riquezas. Si es que esta ONG tiene razón de que en verdad el Paititi se encuentra en este sitio, si Carlos Newswander apuntaba a este lugar y cerca había una mina y se encuentran cerca tantas evidencias de presencia inca en estos lugares, posiblemente sí se encuentre ahí. Esto fue una recopilación de varios videos y de varias investigaciones que hicieron un montón de personas. Este video fue posible gracias a las entrevistas de Matergia al libro de Misterios del Antiguo Perú de Roger y de Alfonso Huanca, un libro que tiene un montón de misterios y que toca desde una tópica escéptica, a la entrevista de Carlos Ponco Huanca, entrevista que le realizó al padre Polentini, al libro de Carlos Newswander, El Paititi en la bruma de la historia, y a todos los enlaces que están en la descripción, y a ti. Y muchas gracias por ver este video.